Cuando Jesús murió en la cruz, al tercer día resucitó y estuvo 40 días, como me enseñó Alfredo, haciendo el mejor estudio bíblico de la historia. Le enseñó prácticamente toda la escritura a sus discípulos y en el 40º día les dijo algo muy importante. Les dijo, Lucas 24:49 dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes, ojo, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con poder. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con poder. Y estoy seguro que estaban los discípulos hablando y leyendo el Antiguo Testamento y iban a Jeremías 33, donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y estaban ahí cuando llegó sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, algo que había sido profetizado por muchos años. Desde que yo sepa, al menos Daniel ya estaba hablando de ello. Y Jesús mismo lo había anunciado. Y cae sobre ellos el Espíritu Santo y la gente cree que estaban borrachos. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a decir: ¿qué está pasando acá? Y ahí fue cuando Pedro se para y le dice: no están borrachos, déjeme explicarle lo que está sucediendo. Y cita al profeta Joel. Cita al profeta Joel y básicamente dice: este es Dios mismo, que es derramado sobre todo, dice género humano, sobre toda carne. Y lo que quiero poner la atención hoy día es justamente lo que pasa antes de que sea derramado el Espíritu Santo. Y es esta lectura en Lucas. Dice: quédense ahí, esperen hasta que sean revestidos con poder. Perdonen quizás la sobresimplificación, pero ese fue el primer 24/7. Ese fue el primer 24/7. Esa fue la primera vez que unidos, la iglesia, después de todo lo que había pasado, entienden de que tener una agenda sin el poder del Espíritu Santo es una locura, es una pesadilla. Esperen hasta que venga el poder de lo alto. Y ahí, piensa en Pedro que había negado a Jesús 3 veces, sale y se pega el sermón de la historia. 3.000 personas se convirtieron ese día. Pedro, que era un pescador, hombre sin letras ni vulgo, pero que se notaba que había estado con Jesús, que había estado con él, ¿verdad? Se pega el sermón de la vida. Y ahí nace, digo yo, el 24/7. Y lo que nosotros hicimos en esta iglesia, junto a otras 7 iglesias, la semana que acaba de partir, es una gota en un mar de 24/7 que ha hecho el Señor en la historia. De los pocos que conocemos, porque han sido muchos más, de que contarle un poco de historia que tuve que leer para prepararme para este sermón. El año 1727, un grupo de 35 familias en Alemania hizo un 24/7 por 100 años. 100 años sin parar estuvieron orando, y de ahí ustedes pueden buscar los Moravians en Google y van a ver todo cómo se transforma Europa desde ahí. Esperaron hasta que fueron revestidos con poder. Y sin ir más lejos, en el fondo, típico uno cita las grandes cosas de la historia del pasado, hoy día hay un africano que cada vez que planta una iglesia espera 40 días en oración. Se pega un 24/7 por 40. Y así ha plantado no sé cuántas iglesias con 22 años. Porque sabe que no es posible plantar una iglesia si no es revestido con poder desde lo alto. Y así fue como un hombre llamado Peter Gregg, el año 1999, después de una visión, lee Joel 2, si puede poner la próxima, y justamente entiende, al leer Joel 2, que no solamente tienen que ser revestidos con poder, sino que también entiende de que estos son los últimos tiempos. Sabemos como cristianos que nadie sabe cuándo va a volver Jesús, pero lo que él dice es que en los últimos tiempos el Espíritu será derramado y se convertirá el sol en tinieblas y la luna en sangre. Entonces,
No sé si ustedes vieron Batman cuando chico, pero cuando había un problema se prendía una luz y salía como ¡boom! El símbolo de Batman, entonces había que correr. Bueno, yo creo que ese es el símbolo que hoy día estamos mostrando. Hay que vivir como si fueran los últimos tiempos. Hay que vivir a la espera de que Jesús pueda llegar mañana. Con ese nivel de, yo diría, de hambre y sed por revelación de Cristo. Sí, Señor. Entonces, la visión de todo esto es sencillamente Jesús. Irresistiblemente, poderosamente, obsesivamente Jesús. Y eso fue lo que recibimos antes de este 24/7. Podemos ir mucho más allá, pero lo estoy resumiendo al máximo. Y partimos. Llamamos a 7 iglesias de amigos. La siguiente, por favor. Y ahí está Hugo afuera inscribiendo a su amigo a las 2 de la mañana, sin avisarle. A Gabriel lo que luego a las 4, a otro como a las 3, le llegaban mails, tenían que ir a orar, no sabían por qué. Y ahí está nuestra página web con todos los que fueron orando a distintas horas de la mañana, familia, amigos, ministerio. Y empezamos a orar con distintas iglesias por 3 motivos principalmente. Que no son 3 motivos que yo inventé o que alguien inventó, son 3 motivos que de distintas maneras se le han dado, creo yo, a nuestra iglesia. Incluso el arzobispo Canterbury vino para acá el año pasado, si no me equivoco, y habló de estas 3 cosas. Lo que necesita hoy día la iglesia es, primero que nada, mostrar el amor de Dios. De nada sirve hablar del amor de Dios si no mostramos el amor de Dios. Y por ende, nuestra primera petición es sencillamente que se vea Jesús. Nuestra segunda petición era, necesitamos poder de lo alto, un mover de oración. Un mover de oración para que se revele Jesús. Yo estoy convencido de que todos hemos escuchado de Jesús, pero muy poco se conoce de Jesús o conocemos a Jesús. Necesitamos un mover de oración para que se revele Jesús. Y tercero, oramos para que se multiplique Jesús. Esto en términos prácticos es la multiplicación y la plantación de iglesias. De Arica a Punta Arenas, que hayan comunidades que reflejen este amor y que se pueda revelar así Jesús. Y partimos, la siguiente, buscando estas cosas. Aquí yo siento que Dios me dio un mensaje, que es, este cuadro antes estaba ahí, estaba colgado ahí, y yo lo saqué todo empolvado de atrás. Entonces le quiero hacer una cariñosa exhortación a todos los que venían a orar los miércoles, porque hoy día yo sé que están orando como 5 o 6 personas. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana los miércoles acá. Y yo creo que Dios me hizo sacar eso, limpiarlo y ponerlo en nuestra sala de oración, decirlo, esta ya es una casa de oración y siempre lo será. Y pusimos eso, la siguiente por favor, y armamos una sala empapelada, porque creemos que orar es mucho más que cerrar los ojos y apretar las manos y decir algo, una petición. Dios, dame que me ayude en la prueba. Somos co-creadores juntamente con Dios cuando oramos. Dios nos cambia a nosotros y cambia el entorno. Y así fue como hicimos se podría decir como un precalentamiento, que es una mesa de descarga para todas tus cargas ponerlas ante el Señor. Y esa mesa fue la que más llena quedó. No había ni un hueco para escribir nada. Y pusimos también una pared de oración y resulta que yo creo que los cuadros quizás más lindos que hay ahí, yo no sé quién los pintó, están ahí donde adoramos a Jesús a través de la arte, precioso, desde niños poniendo en cerámica, escribiendo, etcétera, etcétera. También pusimos una mesa de visión, una mesa donde uno podía dibujar, escribir o pintar lo que Dios te daba cuando tú orabas. Y si uno lo ve, cuando termina el culto suban y vean las cosas que se escribieron, es realmente muy, muy lindo. También promovimos la oración de familias que vinieran a pintar, a leer, a escuchar cuentos, se podría decir, o leer cosas de la Biblia, y fueron muchas familias que se inscribieron, que vinieron juntos como familia a pasar un tiempo en esa sala de oración. También estuvieron las intercesoras, yo digo las más férreas de esta iglesia, son las intercesoras, ¿verdad? Intercedores que vinieron y pusieron ahí simbólicamente el fuego del Espíritu Santo. Hubieron sanaciones, hubieron increíbles revelaciones de gente confesando en viva voz sus pecados ante la presencia de Dios. Y también tuvimos gente muy poco espiritual que traía su McDonald's
y a comer ahí porque era una hora de la mañana inhumana y había que hacer algo. Pero lo que más nos llevamos de estos 24/7 se refleja en la foto que muestro. La innegable presencia de Dios. La innegable presencia de Dios. Yo tenía la suerte de recibir todos estos reportes por WhatsApp y me llegaban estas fotos a una hora ridícula de la noche y no me podía mover. Porque Dios está con nosotros. Dios estaba ahí y yo llegaba a mi trabajo y no sabía cómo trabajar. No podía trabajar. Porque la presencia de Dios era tan palpable, era tan fuerte, es tan evidente de que Dios quiere usarnos para, en el fondo, transformar este mundo. Y lo que yo quiero decir hoy día es que Dios tiene una agenda, Dios tiene un plan, y muchas veces nosotros estamos preocupados, lo voy a decir, lo voy a ilustrar, más de nuestra uña encarnada que de su agenda. Y muchas veces pedimos que Dios haga algo versus decir, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo para yo ser parte de ello? Y si ustedes pueden ver, hoy día, en este momento, hay 229 salas de oración a lo largo de todo el mundo, orando 24/7. Desde el año 99, que parte uno de los movimientos que hay, porque está lleno, han habido 12.000 salas de oración. Y lo que Dios, creo yo, que nos está diciendo es, ustedes tienen que recibir de poder de lo alto para poder hacer algo. No hay manera de hacer algo en este mundo, en cómo está este mundo, si es que no reciben un poder sobrenatural para poder hacer algo. Y quiero compartir dos cosas hoy día. Lo primero es compartir por qué esto no sucede. Y más que compartir, y compartirles mis miedos de por qué esto a veces no sucede en mi vida. Y después compartirles las bendiciones más grandes de qué es lo que pasa cuando sucede. Lo primero, y por eso traje Éxodo 20 para acá, lo relaciono a lo que vivieron los israelitas en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando recibieron los 10 mandamientos, los israelitas tenían mucho miedo y no tenían ninguna intención de acercarse a este monte lleno de truenos y relámpagos, ¿verdad? Porque sabían si en que entraban en su presencia, en el fondo podían morir. Y tenían razón porque efectivamente en esa época, en la parte de esa historia, solamente Moisés podía entrar al lugar santísimo. Pero muchas veces ese miedo es lo que está en nosotros, sin razón. Y tengo 3 cosas que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es el miedo a las heridas de guerra. Nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros sabemos que, en el fondo, perdiéndolo todo, lo tenemos todo. Pero igual arrugamos. Yo, por lo menos, arrugo muchas veces. Pablo, en 2 Corintios, dice que pasó por sufrimiento, angustias, desvelos, azotes, cárceles, tumultos, hambre. Fue moribundo, fue golpeado, pobre en apariencia, como si no tuviera nada, pero teniéndolo todo. Y yo te hago la pregunta, ¿cuánto arrugamos por, básicamente, haber dormido 1 hora menos? ¿Cuánto nos cuesta llegar aquí los miércoles en la mañana porque tengo que poner el despertador un poco antes? O porque tengo que acostarme un poco antes. ¿Cuánto estamos dispuestos, en el fondo, a perder esta bendición sencillamente porque nos duele un poco la carne? Yo tengo muchas veces días en que estoy así. Y yo creo que tenemos que enfrentar y ayudarnos a ese tema. Ser cristiano es muy difícil. No sé si ustedes conocen al primo de Alfredo, Alice Cooper, el metalero. Él se convirtió, y las primeras palabras que dijo, una de las primeras cuando se convirtió, dijo, yo antes le pegaba y rompía los baños en los hoteles. Y me di cuenta que eso no es ser rebelde. Realmente ser rebelde es ser cristiano. Porque ahí realmente en el fondo se quedó la buena batalla. Heridas de guerra. Segundo, lo difícil y el miedo que tenemos por la unidad de la iglesia. El miedo que tenemos por la unidad de la iglesia. Les quiero compartir de que lo que más impidió en hacer este 24/7 o cualquier reunión de oración que venimos organizando desde el año 2002, y siempre ha sido lo mismo, es la agenda de la iglesia. Yo digo, no es el diablo, es nuestra propia agenda. Es nuestra propia agenda.
La unidad de la iglesia finalmente somos nosotros los principales obstáculos llenándonos de cosas. Y tercero, el tercer miedo, que por lo menos a mí me sucede cada vez que yo busco la presencia y el poder de lo alto, es paradójicamente la obediencia al Espíritu Santo. Cuando estaba en esto, estaba en oración y recibí muy claramente de que le iba a poder hablar de Jesús a una amiga que trabaja conmigo, que vive en Estados Unidos, que nos conocemos 10 años y que no conoce a Jesús. Por lo menos ella declara no creer en Él. Y recibo, ella viene por el día a Chile y recibo ese día, tú vas a hablar de Jesús con ella. Lo digo, pero clarísimo. Y claro, yo ahí, después de esas 2 confirmaciones, dijo, aquí hago lo que quiero, como yo quiero. Pero resultó ser que todo ese día no hubo ninguna instancia y claramente y todo se echaba a perder. Trataba de hacer las cosas de mi manera y todo se echaba a perder. Hasta que de repente, cuento corto, me dijo que su hija justamente iba a hacer la primera comunión y que por eso se tenía que ir tan rápido. Y se me ocurrió de que por qué no le regalaba una Biblia a su hija. Estas Biblias que hablan de Jesús en manera, se podría decir, parafraseando lo que la Biblia dice, que es muy linda. Y le empiezo a contar de esta Biblia a ella, y ella me dice, oye, qué interesante que la Biblia sea escrita con lenguaje actual. Y yo le dije, sí, resulta que una persona que se llama Eugene Peterson, y le empiezo a hablar de The Message, de una Biblia en lenguaje actual, que Bono, en el fondo, promociona mucho. Y cuando le digo eso, dije, Tate, este es el plan del Espíritu Santo. Porque yo sabía que a ella le encantaba Bono. Entonces le empiezo a hablar de ello, y me dice, qué increíble, buena, pum. Entonces no solamente su hija se fue con Biblia, ella también se fue con Biblia. Pero aquí está el plan del Espíritu Santo y por qué sucede cuando Él hace las cosas y lo hacemos a su manera. Llego de vuelta a la casa y pongo Amazon.com para mandarle la dirección. Ella me manda la dirección al tiro y justo esa Biblia tenía free day shipping, 2 días. Y esto era el viernes a las 12, hace 2 viernes a las 12, y resulta que la primera comunión era el sábado en la mañana, y resulta que llega el sábado en la mañana de la primera comunión y adivinen lo que estaba esperando su hija. La Biblia. La Biblia. Y me manda este mail, oye, mira, cacha, me llegó. Y yo dije, qué buena, qué buena. Y resulta que el domingo me manda otro mail con otra foto. Y me dice, hoy día, para el Día de la Madre, salí a correr y mira lo que me pasó cuando llegué a mi casa. Y me manda una foto de su hija con el regalo del Día de la Madre al lado, así, metida en la Biblia. Y yo dije, wow, imagínate que yo hubiera hecho las cosas a mi manera, hubiera dejado la escoba. Y ahora ella me dice, increíble este libro, ¿qué es este libro? Bueno, me doy cuenta que yo en mi propia vida, siendo cristiano, trato de hacer las cosas a mi manera, en vez de obedecer al Espíritu Santo. Y aquí entramos en materia. Los israelitas tenían mucha razón, ¿verdad? Entrar en relámpago y todo. Pero nosotros no tenemos razón para tenerle miedo a la presencia de Dios. Jesús abolió todos los sacrificios, siendo Él el sacrificio, de modo que la presencia de Dios ya no tuviera que estar solamente en un lugar, sino que podía estar en todos nosotros, en toda carne. Pablo en Romanos 8 dice, ya no recibimos un espíritu para andar en esclavitud, sino que recibimos un espíritu para clamar, Abba Padre. Abba Padre. Y aquí está el tema. Esta es la gran pregunta que quiero poner hoy día. ¿Cuánto debemos orar? ¿Hasta cuándo orar? ¿Hasta cuándo orar? Y al meterme en 24/7 encontré una traducción que no sabía, que me abrió bastante los ojos. Cuando Pablo habla de orar sin cesar, lo que dice en griego es ven a tu descanso. Ven a tu descanso. Yo, cuando oro y nos juntamos con Alfredo, la Marcela, y Cristóbal, y oramos, siempre oramos por lo que va a suceder allá afuera, que está bien. Pero lo que está pasando es que Dios está cambiando algo acá adentro. Y la oración no es una máquina dispensadora de peticiones de oración. Chiquín, 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 dame lo mío. Sino que lo que, más que una sala de oración, lo que aprendimos esta semana, es que eso es un living. Un living donde está el Padre esperando abrazar a sus hijos. Y eso fue
lo que tenemos que entender. Porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué le responde Jesús? Padre nuestro. En el Antiguo Testamento se menciona a Dios Padre 40 veces, como Padre 40 veces. En el Nuevo Testamento 260 veces. Y lo que tenemos que entender, primero que nada, es que antes que nosotros le digamos sí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice sí a nosotros. Y nos dice, sí te amo. Sí morí por ti. Sí limpié todos tus pecados. Sí eres digno para que yo habite en tu corazón. Y sí te hice nuevo. Y sí te puedo usar para cualquier cosa que yo quiera en este mundo. Yo te pregunto a ti hoy día, ¿estás escuchando ese sí del Espíritu Santo sobre tu vida? La sala de oración es el living del Padre que abre sus brazos sobre ti y canta sobre ti y te sana. Y segundo, la sala de oración es una sala donde más que transformar el mundo, Dios lo primero que hace es transformarte a ti. Y cuando respondemos la pregunta ¿hasta cuándo orar? Hasta que nosotros seamos la respuesta a esa oración. Cuando oramos contra la ley de aborto, Señor, ayúdame a adoptar. Cuando oramos para que no haya más pobreza en este mundo, Señor, ayúdame a dar. Cuando oramos por misión, porque la verdad que la oración es donde recibimos el poder para traer su reino acá. Y cuando oramos por misión, ¿quién es la respuesta a esa misión? Nosotros. Entonces, quiero poner un video de esos mismos chiquillos que vinieron a orar. Me mostraron un video, quiero poner 1 minuto. Miren lo que hicieron después de... Van a orar por un enfermo. Ahí. Bueno, de ese grupo, 20 de ellos fueron a la reunión, en el fondo que tuvieron en la iglesia, y 3 de ellos se siguen congregando en esa iglesia en Concepción. Y lo que yo quiero hacer hoy día, no vamos a hacer nada físico, se podría decir, pero quiero hacer un llamado hoy día. Y quiero hacer un llamado a que seamos nosotros la respuesta a nuestras oraciones. Que el llamado al altar hoy día sea el altar que está allá afuera, en las familias que están quebrantadas, en la gente que está sin trabajo, en la gente que está sola, en los inmigrantes que nos acompañan día a día, en un mundo que está realmente quebrantado. A nosotros nos pasó algo bien complicado como familia. Hace 1 mes y medio nos entraron a robar a la casa, estábamos nosotros ahí. Y me acuerdo haberme subido al metro y Dios como diciéndome, mira, como te sentís tú, así se siente toda esta gente. Y todos los días. Y por eso, Jesús son buenas noticias. Son buenas noticias. Pero ¿quién es Jesús? Es su iglesia. Y es su iglesia cuando es revestida de poder, con poder desde lo alto. Oremos.